I still have a dream. I have a dream. Esas palabras fueron pronunciadas en su más famoso discurso el 28 de agosto de 1963 por Martin Luther King, un defensor estadounidense de los derechos civiles. Él repitió esa cautivadora frase varias veces, para expresar su esperanza de que algún día la gente se viera libre de los prejuicios culturales. Aunque su público se encontraba en Estados Unidos, personas de todo el mundo han hecho suyas la esencia de ese sueño, y desde varios siglos antes se han puesto manos a la obra. Para que la ley y las normas sean verdaderamente eficaces, es necesario que esté acompañado de justicia e igualdad, asunto que a lo largo de la historia ha sido difícil de conseguir. Pero, aún así, se ha logrado tener las bases fundamentales para mantener todo en orden. ¿Cómo? Mi nombre es Rubén Eduardo Alberto Contreras, de la Generación 45 y Grupo 15. Y en ese proyecto analizaremos la importancia de la investigación científica en los procesos sociales. Y veamos juntos cómo esos resultados se pueden reflejar incluso en nuestra comunidad. ¿Les gustaría observarlo? Veámoslo. Hemos aprendido que los derechos humanos son principios fundamentales que garantizan el respeto y la dignidad de todas las personas, de manera imparcial, mientras que la diversidad cultural se refiere a la variedad de expresiones culturales y formas de vida que existen en todo el mundo. Ambas están estrechamente relacionadas porque se centran en el respeto, la igualdad y la dignidad de todas las personas, independientemente de su origen cultural. Por ello, ¿qué resultado se ha tenido? ¿Ha disminuido los prejuicios culturales? ¿Ha mejorado nuestro ambiente de convivencia? Bueno, veamos nuestro objeto de estudio y las pruebas que ese nos ha traído tan solo en mi comunidad, en el municipio de Tijuana. Según una fuente oficial de mi municipio, aquí se hace mención que Tijuana, al igual que en otros lugares, las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural son significativas y abarcan varios ámbitos de estudio. Por ejemplo, para darles un pequeño contexto sobre nuestras vivencias aquí, al estar cerca de en frontera con Estados Unidos, hay muchas personas de otros estados y países. Por ello, los derechos humanos exigen el respeto, la dignidad y los derechos de todas las personas, sin importar cuáles sean sus diferencias culturales. En Tijuana, eso implica garantizar que todas las comunidades culturales sean tratadas como tal, con igualdad y respeto, evitando la discriminación y el prejuicio. Ahora bien, ese mismo artículo nos dice que los derechos humanos promueven la educación y la sensibilización sobre la diversidad cultural. Y aquí en Tijuana, se podrían realizar programas educativos que fomenten la comprensión cultural, eliminando los estereotipos negativos y promoviendo la tolerancia y el respeto entre diferentes grupos culturales. ¿Y saben? Este mismo artículo nos hace mención que una de las mejores formas de conseguirlo es imitando un sabio consejo que hoy se le conoce como la regla de oro. ¿Saben cuál es? Bueno, según Lucas 6:31, esa regla significa tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y así es, muchas veces nuestra propia conducta anima a otros a hacerlo así. Así que el primer paso para dar un buen mensaje y promover todo esto para realizar la paz entre las comunidades empieza desde nosotros. Por ello, no dejemos ayudar a los demás y sigamos tratándolos con los derechos que se merecen. Ahora bien, los datos que hemos visto están basados en artículos validados por organizaciones y autoridades importantes, como el que miramos hace unos minutos, y como les comentaba, es un artículo que pertenece a mi ciudad. Lo que mencionan es cierto. Tijuana es un municipio muy pequeño, pero es muy concurrido, tanto por personas residentes como extranjeras. Es decir, tanto personas que pertenecen al país o pertenecen a algún otro.
Aunque puede existir algo de prejuicio entre nosotros mismos, y sabemos que es un problema que debemos que arreglar, les aseguro que es muy diferente al que se vivía años anteriores, ya que antes, el respeto no era una de las primeras opciones que se tenía a la hora de convivir con los demás. Pero ahora, toda persona es aceptada, en el sentido de que sin importar cuáles sean sus diferencias culturales, ahora pueden recibir las mismas oportunidades, tanto en asuntos laborales, escolares o servicios públicos que se necesiten. Eso sí, siempre y cuando sigan y obedezcan las normas que se ha dado a toda la comunidad. Por ello diríamos que aunque el problema sobre los prejuicios sí es un tema a abordar, hay otro tipo de problemas que deben ser abordados. Hemos aprendido que los derechos humanos fueron creados para que todas las personas sean respetadas y vivan en un ambiente tranquilo. Así que uno de esos problemas a abordar es que, como seguramente ya han de haber sabido, han salido muchas noticias de que Tijuana es una de las ciudades más inseguras tanto del país como a nivel mundial. Otro también es el respeto que también merecen todos los ciudadanos, porque muchas veces se llegan a tomar decisiones sin tomarlos en cuenta. Por ejemplo, en varios fraccionamientos nos quedamos sin agua, y muchas veces sí se nos hace el comunicado oficial, hasta nos dan los datos de qué día hasta qué día se va a mantener este periodo sin agua. Pero muchas veces o no se nos hace el comunicado, o sí lo hacen, pero el agua nos lo quitan antes o no lo dan después del tiempo que ya habían mencionado. Y ese problema no solamente afecta a la zona en la que vivo, sino en todos los fraccionamientos a la redonda. Por eso es un tema a abordar, y a final de mes pagamos como si lo hubiéramos usado. Así que llega a ser un trato injusto por las personas que vivimos por aquí. Y aunque sí se han hecho algunas denuncias, en la mayoría de veces no se nos contesta esa pregunta. Como les mencionamos, son situaciones como los que se viven por todo el mundo. Pero muchas de esas situaciones deben que ser tomadas en cuenta. Y es por eso que ahora podemos pasar a otra sección igual de importante: los objetivos y las preguntas de investigación. Así que para tener una mejor resolución y abordar el problema de la mejor manera, eso sí, tomando en cuenta el respeto tanto hacia la comunidad como hacia las autoridades superiores, es necesario que tengamos la respuesta a preguntas como: ¿cómo lo abordaremos siendo respetuosos con los derechos humanos y las autoridades que han sido encomendadas? ¿Cómo está implicada la diversidad cultural que hay en mi entorno? ¿Cómo se puede resolver ese problema? ¿Hay alguna institución o organización legal que se deba acudir? ¿Cómo se respetará los derechos humanos en mi comunidad? ¿Tomar esas decisiones traerá el resultado que esperamos? Tal vez no se nos consigan los resultados que esperábamos, pero mientras se haga saber no solo nuestras situaciones ni necesidades, sino también el de los demás, se hará conciencia para que las autoridades tomen en cuenta nuestras preocupaciones y se haga algo al respecto. Porque como menciona uno de los artículos, que de hecho es el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y para validar los resultados y tomar en cuenta las vivencias de personas de mi comunidad, haremos algunas entrevistas para que ellos mismos nos comenten la versión de los hechos que ellos mismos han tenido que vivir. Así que escuchemos algunas referencias. Vivo en el fraccionamiento de Santa Fe, y uno de los momentos que más me llamó la atención es la toma de decisiones sin previo aviso. Hace unos meses se hizo una glorieta que conecta una entrada de varios fraccionamientos. Ya antes había un problema con el tráfico, pero de pronto se escucharon rumores de que se iba a construir una glorieta, mas nunca se dio un comunicado oficial. Y cuando se empezó la construcción, ahí fue cuando se publicó y empezaron los problemas. Pero ni se sabía que se iba a hacer hasta en ese momento.
La construcción duró unos meses y ahora que ya lo tenemos parece que surgieron más problemas que soluciones. Uno de nuestros derechos es mantenernos informados mediante autoridades superiores y en toma de decisiones comunicarlo, pero en estos últimos casos ya hemos tenido algunos problemas. Vivo en el fraccionamiento de la Cuestecita y respondiendo a tu pregunta, sí, considero que uno de los retos que podemos enfrentar es la inseguridad. En las calles nunca se sabe con qué tipo de personas podemos toparnos. Y aunque es verdad que la gran mayoría de las personas siempre son muy amables, de forma inesperada podemos encontrarnos con personas con otras intenciones. Y por ello siempre hay que mantenernos alerta. Sé que uno de nuestros derechos es vivir en un ambiente adecuado para el bienestar de los demás. Y aunque sabemos que estos problemas no acabarán pronto, sí podemos poner nuestro granito de arena siendo buenos ciudadanos y ayudar a los demás en cuanto esté a nuestro alcance. Vivo en el fraccionamiento de Vistabella y la verdad, uno de los retos que enfrentamos por mucho tiempo y a veces que sigue es cuando nos cortan el agua. Pasa más del tiempo que anunciaron o no avisan y ahí estamos todos almacenando agua, tratando de no acabárnosla. Hubieron ocasiones en las que duramos 1 o 2 semanas, luego hubo un tiempo donde durante el día y parte de la noche no teníamos y debíamos hacer esfuerzos para atender las actividades en nuestro hogar. Uno de nuestros derechos como ciudadanos es vivir en una zona y hogar adecuado y también el mantener bien informados a los ciudadanos en situaciones como esta. Aunque es difícil, pues continuamos con ello, ya nos acostumbramos, pero aún así sigue siendo algo que debe atenderse. Qué interesantes comentarios. Agradecemos mucho que nos lo hayan compartido. Ahora bien, antes de llegar a la conclusión, me gustaría compartirles lo siguiente. Para poder conocer todos esos datos, hicimos uso de algo que se le llama metodología cualitativa. ¿Y qué es esto? Bueno, que no solo nos basamos en contar números para tener todos los datos detallados, sino que hablamos con los demás para entender cómo se sienten y qué es lo que piensan sobre ese tipo de situaciones. De esa manera ya tenemos una imagen más completa y descubrimos nuevos entendimientos para poder abordar un problema como este. Ahora sí, ¿qué haremos con esos resultados? Bueno, durante esas semanas se nos recordó mucho la definición de derechos humanos y diversidad cultural. Esos conceptos nos hacen recordar que cada uno de nosotros somos importantes para, como su propio nombre lo dice, una sociedad. Cada uno somos diferentes, pero esas diferencias nos hacen especiales. Y como hemos aprendido, todos merecemos el respeto y la igualdad y las mismas oportunidades que tenemos como comunidad. Sabemos que todo eso se puede lograr siempre y cuando obedezcamos los mandatos y las normas que hay en cada municipio, en cada estado y en cada país. Hay que ser respetuosos con las autoridades superiores y darles el respeto que se merecen. Ahora bien, pasamos por problemas. Todos pasamos por problemas que solamente nosotros comprendemos. Y a lo mejor sí hay una solución, pero por muchos intentos que uno haga, puede que a lo mejor no vea cambios con todo esto. Así que, lo mejor que podemos hacer es ser respetuosos. Y si es posible, seguir hablando con esas autoridades encargadas para que hagan algo al respecto. Mientras tanto, lo único que nos queda es aguantar y ser pacientes. Sabemos que no es nada fácil, pero siempre es importante mantener la paz de esta manera. Y eso lo decimos no porque solo lo decimos así, sino que ha quedado demostrado que la forma para mantener la paz unos con los otros, tal como dice la regla de oro, es tratando a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Pasamos por muchas injusticias, pero si algo hemos aprendido durante estos estudios, y algo que a mí me ha quedado claro en mi vida personal, viene en base a lo que menciona un libro muy importante, un libro que de hecho todas las personas o la gran mayoría cuenta con él. Aquí se nos dice
que ser paciente significa más que resignarse ante una situación difícil. Implica aguantar sin perder la esperanza. Y es que una decepción puede robarnos poco a poco las fuerzas que necesitamos para afrontar las situaciones que vivimos diariamente. Pero por otro lado, la esperanza nos da el valor para seguir adelante. ¿Por qué? Porque una esperanza nos ayuda a mantener la calma. Nos recuerda que algunos problemas son temporales y que hasta de las peores situaciones puede salir algo bueno. Así que, a pesar de que vivimos todas esas injusticias, recordemos que quienes toman malas decisiones traerán malas consecuencias. Y si nosotros desde ahora nos esforzamos por tomar buenas decisiones, tarde o temprano obtendremos buenos resultados. Dicho lo anterior, y con todos esos análisis, nos damos cuenta de lo importante que es estar bien informados y conocer bien la información que debemos tener en cuenta al afrontar situaciones como esta. Espero que esa información les haya sido de utilidad. Sin más por el momento nos despedimos. Adiós.